Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, aquí transmitiendo en esta sesión que sería la sesión 6 de este curso, único en su género, porque es algo especial, me está viendo mucha gente. Hay un promedio de 3,000 vistas en el, en Facebook, más o menos hay 3,000 vistas. Y estas 3,000 vistas que vamos logrando, estas 3,000 vistas que vamos logrando, muchos de ellos van, como ustedes, al examen de conocimientos, al examen de ingreso, al examen de oposición. Y desde ahí hemos estado trabajando sobre la idea de los principios pedagógicos, porque eso es fundamental. Para el examen, para el instrumento, lo hemos ido conformando. En la última sesión hablamos de liderazgo, en la última sesión hablamos de derechos humanos y de dignidad, en la última sesión hablamos de la tutoría y de la asesoría, y esos aspectos son importantes porque son los que me permiten ir organizando mi trabajo en el aula y en la escuela. Cuando yo voy viendo estos materiales, cuando yo voy viendo los reactivos que hemos colocado a disposición de cada uno de ustedes, como lo dijimos en la primera sesión, ahí están las explicaciones, porque desde la primera sesión hablamos de la organización y de la disciplina, marcamos los aspectos que tenían que observarse metodológicamente y hablamos de los elementos de la práctica reflexiva, que son los que me permiten capturar estas informaciones, sobre todo porque hemos dicho que recurrimos al aprendizaje por atención. El que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo, logra todo. Y cuando nosotros vamos observando el contenido de la atención y lo llevamos a escuchar, entonces podemos capturar toda la serie de ideas. Estas se complementan con los reactivos que hemos colocado a disposición y que en la videotransmisión de la primera, la 2 y la 3, ahí aparece el número telefónico al cual deben de mandar el WhatsApp, porque hoy vamos a trabajar con los reactivos. Ya dimos el fin de semana, ya estamos en la sesión 6. Y claro está que tendrán que cuestionarles en el sentido de la articulación interniveles. Por eso estamos en preescolar, primaria y secundaria. Por eso se les ha hecho llegar material del nivel, ¿sí? Inclusive la parte sintética de la guía de la educadora. Sintética no porque esté sintetizada, sintética por su orden metodológico. El orden metodológico me permite observar en qué páginas está la información que trato ahí en esas mismas páginas. Pero yo refiero a las páginas donde se encuentra y los párrafos donde se encuentra la información, porque es importante que ustedes la tengan. Está como en el caso de las competencias para la vida, que es el punto central de la reforma integral de la educación básica. Es uno de los conceptos centrales. Diría yo que la reforma integral, inclusive desde el programa de la reforma integral de la educación básica, lo que se pretendió hacer es llevarlos por el terreno de las competencias para la vida, y siempre nos estuvieron hablando de que movilizan, de que dirigen sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de las competencias para la vida? Los componentes de las competencias para la vida son 4. Nosotros los hemos identificado en modelos educativos como capacidades. Pero, por ejemplo, si yo lo viera esto desde los aprendizajes clave, que no les van a preguntar desde los aprendizajes clave, nada más lo hago como una referencia. Las capacidades para los aprendizajes clave son la serie de preguntas que van marcando. La primera que marcan es ¿para qué se aprende? Pero si nosotros vamos a los 70s,
Ahí encuentro las capacidades y encuentro conocimientos, habilidades, actitudes, valores, aparte de hábitos, ¿sí? Y aparte de lo que son los conocimientos como tal, las destrezas, el manejo del cuerpo. Entonces tengo 4 componentes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores en las competencias. Esos mismos 4 elementos aparecen en los aprendizajes clave. Nada más que en los aprendizajes clave el elemento que agregan es prácticas. Y ya van haciendo las diferencias. No es motivo ahorita, nada más lo estoy refiriendo. Entonces, nos hablan de que a través de las competencias hay que conseguir objetivos concretos. ¿Cuáles son esos objetivos concretos que son más que el saber hacer o el saber ser? Porque esto se va a manifestar de una manera integrada. Porque, por ejemplo, si se poseyeran solo conocimientos o habilidades, no significa ser competente de acuerdo al modelo. Porque se pueden conocer las reglas gramaticales, dice el ejemplo que colocan ellos, pero ser incapaz de redactar una carta. Esa fue la frase que más utilizaron para ejemplificar que se puede conocer reglas gramaticales, pero que no se puede redactar la carta. O el caso de conocer sobre derechos humanos y practicar la discriminación en las personas con alguna discapacidad. Por eso, la manifestación de la movilización de los saberes, que es lo que hace el concepto de competencia, dicen ellos que se manejan o que se observan tanto en situaciones comunes como en situaciones complejas de la vida diaria y que obviamente, no con toda obviedad, pero están con la idea de visualizar un problema, o sea, de llegar a un problema, de poner en práctica los conocimientos que sean adecuados para resolver ese problema. El problema de las competencias es que a mí como maestro no me educaron para resolver problemas. Ese es el problema que tengo yo. Es un problema de Manuel Quiles. Pero chéquense ustedes, nosotros venimos de modelos diferentes. Y los maestros más jóvenes, como ya lo dije también en el primer video, que vienen ya con la construcción, con la idea de la construcción desde el proceso de modernización educativa, también están enfrentando el problema de saber resolver problemas. Es decir, que no hemos sido preparados nosotros para resolver problemas. Imaginemos que en el examen me ponen problemas. ¿Yo cómo puedo resolver problemas? Lo primero que necesito tener es conocimiento. Si yo no conozco, no tengo el elemento conocimiento, es muy difícil que yo pueda proceder a hacer análisis o a reflexionar de una manera que me permita resolver el problema. Hay formas de resolver el problema. Y lo que sucede es de que yo tendría que poner en juego esos conocimientos adecuados para resolver el problema. Por ejemplo, problemas que enfrentan nuestros niños. ¿Qué problemas se encuentran? Porque enfrentan problemas como escribir un cuento, un poema. Los mismos adultos, el escribir un poema o el hacer poesía, les cuesta mucha dificultad, ¿sí? Entonces esos son problemas que vamos encontrando nosotros en el terreno del ejercicio que colocamos con los estudiantes. Así, por ejemplo, el diseño de un periódico, como se sugirió desde la reforma, el proceso de modernización educativa, y como se insistió también en el programa de la reforma integral de la educación básica. Entonces, esos son problemas que van enfrentando nuestros estudiantes. Editar un periódico, aplicar una encuesta, pero primero diseñarla, desarrollar un proyecto. Esos son problemas que van enfrentando y se requieren de aprendizajes también para resolver esos problemas. No se llega nada más por construcción, porque si se llegara por construcción y esto fuera tan fácil, ahorita ya hubiéramos obtenido los mejores lugares en los exámenes internacionales. Y desde ahí las experiencias,
la experiencia cuenta mucho. Kant hablaba del aprendizaje basado en la experiencia y en la intuición. Y nos van colocando el tipo de aprendizajes también, o vamos colocando nosotros también las situaciones de aprendizaje con nuestros niños. De tal forma que la experiencia me va a tener que ligarme necesariamente con una toma de conciencia. Vean entonces cómo esta parte de la toma de conciencia no es nada más, yo entiendo que no es nada más la conciencia de carácter social, o no es nada más la conciencia de ciertas prácticas y comprender, ¿sí? Es decir, no es nada más eso, sino la conciencia implica no nada más percatarse de las relaciones sociales o de las necesidades sociales y comprenderlas. La conciencia tendría que ir hacia un sentido mucho más amplio, que es la estructura de vida. Y esta estructura de vida se mueve, ¿sí? Por muchos elementos más, pero sobre todo por una situación de energía que nosotros colocamos. Es decir, la actitud nos genera también un proceso de energía. No nada más basta decir que voy a saber hacer y que voy a saber ser. Tengo que ponerlo en práctica, y lo pongo en práctica a través de la experiencia. Y si yo quiero escribir un poema, no solamente es cuestión de inspiración, hay también ciertos elementos teóricos. No solamente es cuestión de escribir un cuento como inspiración, hay elementos que conforman la escritura de ese cuento. Por eso nos empezaron a hablar de la consolidación de las competencias en la educación básica. Nos empezaron a hablar de las competencias y nos hablaban de que estas competencias tenían 3 niveles en educación básica y que además se podían practicar a lo largo de la vida. Vuelvo al concepto de contenidos básicos del proceso de modernización educativa. Y en el concepto de contenidos básicos del proceso de modernización educativa, lo que nos están diciendo es que son nuevas maneras de organizar conocimientos, pero que estas nuevas maneras de estructurar, organizar, le van a servir al sujeto, sobre todo a los que van a abandonar la escuela. Entonces, ¿de qué se trata la reforma integral de la educación básica en el fondo? ¿De qué se trata eso que no nos dicen? ¿Por qué me llevan en el manejo de las situaciones a que yo le enseñe a mi estudiante a que debe de resistir la frustración y no me propusieron que enseñáramos que lo último que podemos perder es la esperanza? ¿Por qué tendría yo que enseñarlos a resistir la frustración? ¿Sí? Y no a observar que existe la esperanza. Porque entonces pareciera que las cosas no cambiaban, que ese es el fondo de la reforma. El manejo del enfoque de competencias también tiene un fondo. Y este fondo nosotros lo vamos entendiendo porque no nada más es mostrar que puedo resolver un problema. No es nada más tomar conciencia, sino que tengo que generar estructuras de vida. Pero imagínense en un país con 70 millones de pobres, ¿sí? Donde la convivencia, cuando me hablan del diálogo, la propia autoridad educativa no es capaz de colocarse en un plan de diálogo. Ahí tenemos la experiencia de esta reforma educativa. Ahí está la experiencia. Los maestros siempre reclamando el diálogo y la autoridad negándose. Entonces el propio discurso que se mueve dentro de la reforma integral de la educación básica es un discurso que no cumple la autoridad educativa. Y es lo mismo que está sucediendo con aprendizajes clave. Lanzan el discurso, pero no cumplen muchas cosas. No puedo aplicar como maestro muchas cosas de las que me dicen aquí,
porque la realidad no me lo permite. Así es de sencilla la situación, ¿sí? Entonces, esto lo refiero por el mismo manejo de conceptos que utilizan, como en el caso de la resistencia a la frustración. Pero siempre me están hablando de colocar oportunidades, de generar experiencias de aprendizaje significativas. Y pareciera que todo tiene que ser significativo, cuando los aprendizajes o a los aprendizajes puedo llegar por diversas líneas, no necesariamente por lo significativo. Así dije en uno de los videos, tenemos aprendizaje por adaptación, aprendizaje por construcción social, aprendizaje por aprendizaje paralelo, el del doctor de Bono. Tenemos también aprendizaje por desarrollo de habilidades. Tenemos los heurísticos, tenemos los significativos. Es decir, no todos los aprendizajes son significativos. Para que todos quieran hacer aprendizajes significativos, que yo tendría que traducir desde la experiencia por los aprendizajes previos y traducirlos a través de un lenguaje. Y entonces en el manejo de los lenguajes es donde empiezo a tener problemas con mis estudiantes, ¿sí? Porque hay un manejo de lenguajes, las competencias, por eso no son así como que la panacea o la solución de la problemática, porque el mismo Nuño en 2016, en la primera semana de 2016, dijo que no se había resuelto nada, que no se había avanzado nada. Y hoy nos damos cuenta de todo lo que han hecho. Entonces, estas competencias para el aprendizaje permanente, lo que están colocando en el aprendizaje permanente, pues me suena también como a las habilidades intelectuales y de reflexión de el proceso de modernización educativa. Y me suena también a las actividades para iniciar bien el día que empieza a colocar Choifet desde el Consejo Técnico Escolar en 2013. Entonces el aprendizaje permanente exige desde el modelo de competencias la habilidad lectora. Y la habilidad lectora, como uno de los estándares también, recuerden que hubo hasta una nueva boleta en aquel tiempo donde se colocaron los aspectos de la competencia lectora. Pero más que los aspectos de la competencia, porque no eran los aspectos, eran aspectos que tenían que ver con velocidad sobre todo. Porque la velocidad fue un aspecto a través del cual se medía que el sujeto podría y sabía leer. Entonces la habilidad lectora implica muchas cosas. Ahí están los ejemplos que nos da Manuel Zabaleta Santamaría sobre la habilidad lectora, sobre la animación a la lectura. Zabaleta es uno de los grandes de México. Es el autor de 200 días, 200 lecturas, 200 días, 200 reflexiones, de Arañas Sabias y otros textos. Y él llega a esos conceptos de la habilidad lectora. Pero el aprendizaje permanente requiere de integrar a los sujetos a la cultura escrita. Y pide, solicita que se integren, que se comuniquen en más de una lengua. ¿Sí? Y entonces, esta lengua tiene que ser, si es la original, tendría que ser el español, y si es el español, tendría que ser una lengua adicional. Y exige también, pide las habilidades digitales y el aprender a aprender. Y cuando llego al aprender a aprender, pues el aprender a aprender tiene que ver, desde mi punto de vista, y si estoy equivocado, pues también acepto que me corrijan, tiene que ver con el cognitivismo, donde están las estrategias para que yo pueda aprender a aprender, y la evolución que ha tenido, porque en los 70s, ¿sí?, se hablaba de técnicas de estudio, y esas técnicas de estudio inclusive fueron objeto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo unos ficheros fabulosos, estos ficheros maravillosos para estudiantes,
Muchos de estos ficheros tengo entendido que se originaron en los SH, en los colegios de ciencias y humanidades, pero la universidad hizo la publicación de esos ficheros donde venían las técnicas de aprendizaje. Estamos hablando de técnicas de aprendizaje en los 70s, estamos en el conductismo, y muchos de nuestros estudiantes, que fueron nuestros estudiantes en los 70s, yo recuerdo a mis alumnos de primaria y recuerdo a mis compañeros maestros con sus alumnos, utilizábamos algunas de esas técnicas también. Pero después, porque en los 70 también vienen las dinámicas de participación y las técnicas participativas, que hoy se han recuperado y que en el aprender a aprender, esta parte ya cognitiva, ¿sí? Yo hice un cuadernito que se llama Aprendamos a Aprender, y hoy desde los aprendizajes clave quieren colocarme el aprender a aprender como algo nuevo, cuando no es nuevo. Pero el aprender a aprender implica también el manejo cognitivo para que yo pueda ayudar a mi estudiante y para que mi estudiante también pueda avanzar. Y así es como se forma este llamado aprendizaje permanente. Porque me hablan también igualmente del manejo de la información. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito aprender a buscar, a identificar, a evaluar, a seleccionar, organizar o sistematizar información? Por eso necesito manejar la información, ¿sí? Y nosotros que estamos conectados en las redes, en esta red fabulosa que es el Facebook, donde me están observando en tiempo real y están escuchando el discurso, y el discurso puede convencerlos o puede no convencerlos, pero también están viendo el tipo de la información que estoy manejando y cómo la estoy manejando y cómo la puedo comparar y cómo la puedo contrastar con otros modelos. Porque no se trata nada más de venir a recitar el discurso, sino que se trata en estos asesoramientos a examen de que puedan tener herramientas para poder comparar y reflexionar sobre modelos, pero no lo van a poder hacer si no tienen el conocimiento. Por eso el conocimiento sigue siendo fundamental. El conocimiento es básico, ¿sí? No soy el experto tampoco, soy profesor, ¿sí? Pero he conocido los procesos de reforma que se han presentado desde 1972 y desde 1972 vengo haciendo este trabajo para maestros, de tal forma que necesito informaciones de primera mano, necesito apropiarme de la información, pero la apropiación de la información cuando me empiezan a hablar, por ejemplo, como en los aprendizajes clave del pensamiento reflexivo, o me dicen que lo tengo que hacer, apropiarme del conocimiento de una manera crítica, entonces recuerdo lo que se hacía hace 100 años, para que no me vengan a decir que esto es nuevo. Ya hace 100 años ya se hablaba de una escuela democrática, inteligente y libertaria, no nada más de una manera de pensar, sino de una escuela. Y cuando se habla de una escuela democrática, inteligente y libertaria, estamos en la parte pragmática de la educación. Y eso ya tiene más de 120 años que se hicieron esos postulados. Y hoy me quieren manejar las cosas como novedosas. Pueden ser novedosas, porque muchos veces, y me quiero incluir y también me debo de incluir, a lo mejor no las conocemos. Pero cuando empezamos a hurgar, cuando empezamos a ver las informaciones, pues ¿cómo no voy a poder identificar una escuela democrática, inteligente y libertaria? ¿O cómo tendría yo que hacer para apropiarme de la información de manera crítica y utilizarla y compartir esa información con sentido ético? Porque yo lo que he manejado en mis discursos son cosas que tengo la información y que tengo de dónde comprobarlas, ¿sí? Cuando yo digo que el secretario Nuño en 2016 dijo que nada servía antes, es porque ahí están los discursos, o están los textos. Entonces, yo no nada más veo cómo se da el aprendizaje permanente o cómo se
llega al manejo de la información, sino el manejo de las situaciones donde dicen ellos que tenemos que enfrentar el riesgo, y eso sí es cierto. Quien no arriesga, no gana. Quien no enfrenta un riesgo, no cruza el río. ¿Sí? Esas frases coloquiales sí son importantes. Pero cuando ellos hacen el manejo de la incertidumbre, ¿sí? El manejo de la incertidumbre, tengo que verlo cómo lo están haciendo, cómo lo quieren plantear. Porque la incertidumbre es no tener la certeza de que algo va a suceder. Y no puedo estar generando situaciones donde yo no tenga la certeza. Tengo que ir con la certeza de lo que va a suceder. Por eso quienes están siguiendo estas transmisiones y ya tienen los reactivos, yo tengo la certeza de lo que va a suceder. Porque si aparte se están aplicando, sobre todo los que van a presentar su examen, se están aplicando viendo mi canal de YouTube, viendo el canal de temas de política educativa en México, contestando reactivos, seguro que van a pasar y seguro que van a quedar en un buen lugar en la lista de prelación. Por eso, ¿por qué en lugar de manejar incertidumbre, por qué no manejo la certeza de que algo pueda suceder y de hacerlo suceder? ¿Sí? Es decir, porque si yo estoy viendo video o he visto la serie de videotransmisiones que Manuel Quiles se atreve a hacer a las 21:30 horas de la noche, y estoy pensando en que las veo para ver si paso el examen, lo más seguro es que no vas a pasar, ¿eh? Eso sí se los digo. Si alguien que va a presentar examen, ve estas videotransmisiones para ver si pasa el examen, de una vez les digo que no van a pasar. Porque la actitud cuenta mucho, la actitud es fundamental. En cambio, si tú ves las videotransmisiones y yo tengo la certeza de que si haces lo que yo te he ido diciendo, seguro que vas a acreditar el examen, porque lo sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy colocando, cómo te voy dando los elementos para que tú tengas ese punto de confianza? Porque ahí tienes materiales junto a ti, porque me estás escuchando, porque tienes la serie de videos de mi canal, ahí hay 290 videos. ¿Sí? Y porque tienes la otra serie de 12 videos sobre temas de política educativa, donde doy tratamiento al aspecto de la gestión escolar. Entonces, ¿cómo hago para plantear? Yo lo estoy haciendo, y si han visto desde la primera videotransmisión, ahí planteo y pretendo llevar a buen procedimiento, ¿sí?, este ejercicio. Y esto que estoy haciendo tendría que ver con el manejo de las situaciones. Porque en lugar de dejarte descargar la incertidumbre, te doy la seguridad del cuidado y la protección con los elementos que ya te he ido mencionando desde la primera sesión. Y si no, revisa los elementos. Ahí están, en varios grupos, están las videotransmisiones. O las puedes ver, me falta subir las 5 a mi canal de YouTube. Por eso, ese manejo de situaciones que me plantean, donde yo tengo que llevar a buen término el procedimiento, lo traduzco acá, y eso lo hice en la segunda y en la tercera sesión. Todo lo que estuve traduciendo para el trabajo con ustedes. El tiempo nos gana, es poco el tiempo. Estas sesiones deberían de ser de 3 horas para hacer un total de 30 horas. Y estos tiempos que me van ganando, estos tiempos que voy viendo, aquí más o menos calculo el tiempo en 1 hora 5 minutos más o menos, y tengo que observar yo cómo voy manejando estos tiempos para propiciar cambios y para poder afrontar, sobre todo ustedes desde su casa, enfrentar, resolver lo que se vaya presentando
en términos de los reactivos que tienen ustedes. Porque los que ya lo tienen una verdadera joyita. ¿Sí? Alguien le puede dar mal uso. Nunca estoy exento de que me suceda eso. Pero yo desearía que le dieran buen uso. Y que pudiéramos asumir también las consecuencias. Porque tomamos una decisión de hacer las transmisiones. Ustedes toman la decisión de verme. Porque ahí se ha mantenido más o menos el número. Cuando esta videotransmisión, ya tenemos 800 o 1000 personas que han visto esta videotransmisión en tiempo real. Y lo que yo tengo que hacer es asumir las consecuencias de todo esto. Eso sí tendría que ver con el manejo de la competencia. Y el manejo de la competencia implica hacer una combinatoria también de datos y de informaciones, porque algunos de ustedes me han dicho, oiga maestro, es que sí va tratando lo que van diciendo en la bibliografía. Y yo le digo, tú sí lo puedes identificar porque tú sí has revisado la bibliografía, pero si no revisas la bibliografía, no lo vas a poder identificar. ¿Sí? Por eso, para que no... A ver, ¿por qué se frustra la gente? Yo digo que la gente se frustra porque las cosas no se hacen como ellos quieren. ¿Sí? Pero cuando yo estoy en un asesoramiento, si a mí me interesa el asesoramiento, yo tengo que seguir el camino del asesoramiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero manejar el fracaso. ¿Sí? Yo prefiero manejar el éxito. Y el éxito empezó en la primera sesión. Tuvimos un buen arranque. Hemos tenido un buen arranque. Y hemos tenido buenas sesiones. A lo mejor no he avanzado todo lo que tú deseas. Pero si tú revisas las videotransmisiones, lo que vas a encontrar es que hemos tenido muy buenos avances. Entonces baso mi trabajo en cómo inicio, y eso es el éxito. Tengo que hacer un buen cierre, ¿sí? Porque no quiero manejar el fracaso, quiero manejar el triunfo, quiero manejar el logro, ¿sí? Y no quiero manejar la frustración. Hasta ahorita tengo la esperanza de que te puedo hacer pasar. Hasta ahorita tengo la esperanza de que te puedo hacer pasar. ¿Bien? Pero tampoco quiero manejar la desilusión. Por eso, la parte autónoma es importante para que yo pueda ejecutar este proceso y llevarlo a buen logro, como me lo dijeron en las competencias para la vida. Porque no todo en lo que me han venido proponiendo. Lo que sucede es que no lo sé interpretar. Lo que sucede es que no lo sé poner en juego. No sé hacer ese enlace de capacidades, ¿sí?, que he aprendido a veces de manera formal y a veces de manera informal. Y que en este contexto, en el contexto de este servicio profesional docente, del ingreso al servicio, con esta reforma, te guste o no te guste, me guste o no me guste, en este contexto, yo pueda mostrar las tareas y las cualidades. Las tareas como lo que sé hacer. Y has ido aprendiendo, porque yo lo voy notando con los comentarios que me van haciendo inbox. Y al ir aprendiendo, entonces, puedo ir mostrando mi tarea, puedo ir mostrando mi cualidad. ¿Sí? Necesito leer porque tengo que leer, porque me van a poner texto para leer también. Necesito leer. Y si necesito releer, necesito releer. Y si necesito leer 1, 2 o 3 veces, necesito hacerlo. Tengo que invertir lo mejor que pueda mi tiempo. Y también sin poner en riesgo mi salud. ¿Sí? Por eso el principio de todo esto es la motivación. O sea, que sepas que te estoy asegurando, cuidando y protegiendo, porque tienes ahí a tu lado, mi material. Que sepas que hay 290 videos que puedes echar vista. Necesitamos que escuchen discursos. Esa es la base de mucho. ¿Cómo vas a aprender si no escuchan? ¿Cómo van a aprender si no leen? ¿Cómo se van a hacer de información? ¿Sí?
para resolver problemas si no lo tienen. Por eso se necesita eso. Y también se necesitan aprendizajes muy puntuales. Por eso los aprendizajes muy puntuales yo los voy dejando en estas videotransmisiones. Échale una revisada a cada una de las videotransmisiones y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Y entonces vas a sentir si te estoy protegiendo o no te estoy protegiendo. Yo voy con el artículo 42 de la Ley General, seguridad, cuidado y protección a las integridades física, psicológica y social. Colocar una disciplina acorde a la edad, una disciplina de maestro. Respetar la dignidad de ustedes. Por eso cuando regreso al discurso de las competencias y me hablan de las competencias para la convivencia y me vuelven a marcar ahí en la reforma integral que la empatía es un concepto central, es un punto de partida, ¿sí? ¿Cómo me relaciono yo armónicamente con los otros y con la propia naturaleza? Porque la única relación existente es la que... Hay dos relaciones, creo yo. Una es la de la madre con el hijo y la otra relación es la del hombre con la naturaleza. Y cuando yo veo estas relaciones o cuando yo veo las interacciones con los otros para la convivencia, me empiezo a preguntar entonces qué es ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Si entiendo el carácter de las emociones de los otros, cómo se han generado. A veces hay cosas que me molestan de los otros, es cierto, pero me molestan porque no los entiendo, porque no sé qué está pasando en los otros que yo no entiendo, que yo no alcanzo a comprender. Por eso necesito tener el concepto de las habilidades interpersonales e intrapersonales. Checa mi video en mi canal de YouTube donde están los 290 videos. Ahí hay un video que se llama habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales. Y ahí te digo cómo se pueden ir manejando, mínimo que identifiques cuáles son esas emociones que pongo en juego cuando convivo, ¿sí? Porque desde las competencias para la vida, en el manejo de la convivencia, me hablaron y uno de los principios pedagógicos, y lo comentamos en la sesión 2, en la videotransmisión 2, estaba el sentido de la forma de trabajar en términos de colaboración. Y yo entendía, pero que lo entienden, que un trabajo colaborativo se paga. Es decir, hasta el término que utilizan para identificar el trabajo, que yo diría trabajo en pequeño grupo, ¿sí? Pero dejemos que utilicen colaborativo, ¿sí? ¿Cómo hago para que colaboren? Cuando los sujetos, en lugar de poner sus intereses por enfrente, en primer punto, colocan sus conveniencias. Por eso las convivencias no se dan de manera franca y sincera. Por eso decae la escuela. Porque así como me hablan de una escuela al centro, también hay una escuela que va en decadencia. Y que esa la hacen los sujetos que interactúan, que conviven mediante el celo, la envidia, el chisme, la enquina, la indolencia. Por eso esto de la convivencia no es tan sencillo, porque en el mismo colectivo escolar al que tú perteneces, maestro, en ese mismo colectivo escolar hay grupismo, y se colocan muchas veces los intereses de ese grupo antes. Bueno, esos ya no serían intereses, las conveniencias de ese grupo antes que los intereses del colectivo escolar, antes que los intereses de la escuela. Por eso cuando coloco por encima de los intereses generales de la educación, coloco las conveniencias personales, esto va para abajo. Por eso la convivencia no es tan sencilla. No es tan sencillo como me lanzan el discurso. Porque habría que ver hasta el mismo Perrenot en sus textos. Nuestra realidad es una realidad diferente, ¿sí? Entonces,
¿Qué hago? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo negocio? ¿Cómo tomo acuerdos? ¿Cómo se colocan acuerdos de liderazgo? ¿O cómo se da esa idea de que hay que crecer con los demás? ¿O que hay que crecer todos juntos? ¿O cómo se dan las ideas de ganar ganando? ¿Sí? Que manejan mucho desde el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para crecer con los demás si los demás no quieren crecer? ¿Cómo le hago yo para crecer junto a los demás cuando los demás entorpecen la convivencia? Porque no reconocen y no valoran que hay una diversidad social, cultural y lingüística, donde no todos pensamos igual, pero donde debe de estar la tolerancia y la paciencia como dos elementos para establecer esos rasgos, esas líneas de convivencia con los demás. No es tan fácil el discurso. El discurso está ahí, llévenlo a la práctica. Llevarlo a la práctica es diferente. ¿Sí? Por eso yo sigo diciendo que la sencillez y la humildad tienen que ser el sello característico de nosotros los profesores. ¿Sí? Si alguien me critica porque hago estas transmisiones y me empiezan a decir muchas cosas, pues cuando menos les está sirviendo a una centena de maestros que van a presentar su examen, pero les está sirviendo a otros más que me escuchan y que me dicen, maestro, yo también quiero contar con su material. Y ahí está desde la primera sesión. Por eso, así como es difícil el manejo de las situaciones, como es difícil el manejo de la convivencia, porque no son cosas sencillas. No es de que nada más me lanzan el discurso y ya voy a lograr una verdadera convivencia, o mi trabajo, el que genere, va a ser colaborativo totalmente, o voy a reconocer y a valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Porque para eso viene la vida en sociedad. ¿Sí? Pero qué fácil me manejan en el discurso oficial del 592, que para vivir en sociedad, el desarrollo de vivir en sociedad requiere de decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales. Esa es una frasezota, ¿eh? Es una frasezota. ¿Por qué? ¿Cómo le hago para actuar con juicio crítico, ¿sí? Cuando no he practicado eso, cuando no conozco ni siquiera, porque me han venido diciendo en el discurso de la reforma integral de la educación básica que los juicios me tienen que llevar a decisiones. Eso sí es cierto. Pero ¿cómo le hago para establecer un juicio crítico frente a los valores y frente a las normas sociales y culturales y proceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad, cuando lo que estamos viendo por parte de nuestros gobernantes no checa con ese discurso? Y ahí está el problema. Una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas reales que vivimos en el país. Una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas sociales que vivimos en la escuela. Una cosa es el discurso y otra cosa es la decisión del sujeto para participar de una manera real, con democracia y con libertad. ¿Sí? Porque vivo en un país que contradice su realidad a este discurso, al discurso de la reforma integral. ¿Cómo hago para que mi país sea un país democrático? Si hace rato hacía yo la referencia de la Escuela Democrática, Inteligente y Libertaria de hace 120 años. ¿Cómo lo hago en la segunda década del siglo XXI, donde me están diciendo que debo de formar ciudadanos también con ciudadanos democráticos, con libertad, con paz, con respeto a la legalidad, a los derechos humanos, ¿sí? Y participativos, como si eso fuera muy fácil? Estamos viendo las realidades, lo que está sucediendo en el país. Estamos en tiempos electorales, pero este es un trabajo técnico. Pero este trabajo técnico me permite observar también que hay cosas que no se cumplen en el país y que si me las lanzan en un discurso, ¿cómo hago yo para hacerlo en la escuela cuando el ejemplo de los de arriba, el ejemplo de los gobernantes, no checa con este propio discurso educativo? ¿Sí?
Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Y no checa. Es clave, no está checando. Y luego, pues, finalmente, después del aprendizaje permanente, después de definir hasta la competencia, después de definir el aprendizaje permanente, el manejo de la información, el manejo de las situaciones, la convivencia y vivir en sociedad, ¿qué fue lo que nos colocaron? El perfil de egreso de la educación. Y entonces decían que ese perfil define el tipo de alumno que se espera formar. ¿Qué tipo de alumno vamos a formar en el transcurso de la escolaridad, en el transcurso de la educación básica? ¿Y cuál es el papel en esa condición que colocan de la articulación interniveles preescolar, primaria y secundaria? Y lo que hacen es darnos 10 rasgos, ¿sí? Que serían las razones de ser del perfil de egreso, donde igualmente ha sido importante para la reforma definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica. ¿Cuál es el tipo de ciudadano? ¿Sí? Y el perfil es como el referente común para la definición de los componentes curriculares. ¿Sí? Y además, el perfil de egreso es un indicador para valorar la eficacia del proceso productivo. Esas son las razones de los 10 puntos, porque lo que se va planteando en el propio perfil de egreso son rasgos deseables. Pero a veces yo, Manuel Quiles, al ver los rasgos digo, sí está difícil, tiene mucha exigencia, tiene un nivel alto, ¿sí? Y si esos son los rasgos deseables que mis estudiantes van a mostrar al final de la educación básica, y que les pueda garantizar que se van a desenvolver de una manera muy buena, muy satisfactoria, muy lógica, porque han estudiado mucho. Es más, que en cualquier ámbito van a tener éxito, ¿sí? En cualquier ámbito donde ellos decían continuar lo van a poder hacer bien. Esto último ya no se garantiza, aunque lo diga el discurso, porque no siempre el que ha obtenido mejor resultado en la escuela es el que obtiene los mejores resultados en la vida. No siempre. Yo sigo con mi proyecto de vida a mi edad, ¿sí? Y sigo cumpliendo la parte de mi proyecto de vida. Una tarea que empecé en 1972, pero que me he ido desenvolviendo en este ámbito. ¿Y qué es lo que va a hacer el estudiante? Ya termina su educación básica, ya va a triunfar, ya va a lograr lo que las competencias para la vida le colocaron en cuanto a conocimientos, habilidades, las actitudes y los valores para enfrentar con éxito las tareas. Porque yo, que vengo de otro modelo educativo, yo soy conductista. Y como maestro, pues puedo verme a lo mejor como conductista. Pero lo que sí hago, aparte de hacer la transmisión social y lingüística con mis estudiantes, lo que sí hago es mover la capacidad intelectual de ellos. Porque ustedes mismos lo han estado pensando en estas, ya hoy es la 6ª sesión, lo han estado pensando. Y cuando nosotros estamos pensando ya en cómo vamos a transformarnos, entonces pongo en juego también yo desde mi modelo la importancia de los valores que imbuyeron en mí, que imbuyó en mí sobre todo mi madre. Porque la educación la recibimos casi por lo general a partir de nuestra madre. De ahí la importancia de la maternidad. Así sea una madre biológica o una madre adoptiva, pero la madre es la que va creando esta formación de valores, va colocando a través del ejemplo. Por eso nosotros los maestros, después de transmitir valores, de mover la capacidad intelectual de mis estudiantes, sí, lo que yo tengo que hacer es mostrarme como un ejemplo de superación personal y profesional. Cuando yo me muestro como un ejemplo de superación personal y profesional y trabajo para los maestros,
Entonces yo sí les puedo hablar de mi creatividad, yo sí les puedo hablar de mi innovación, sí les puedo hablar de mi conocimiento y del saber limitado que pueda tener también. Porque también todavía mi saber, ando en busca del mismo saber. ¿Sí? Y cómo voy colocando estas condiciones, ¿sí? Estas condiciones para observar cómo voy cumpliendo este discurso. Pero un discurso que choca con lo que hacen los gobernantes y que choca con lo que podamos hacer muchos maestros también. El discurso puede ser bueno, el discurso puede ser bueno. Un discurso que tiene un sesgo internacional, un discurso que responde a la OCDE, ¿sí? Un discurso que desde los 90 se ha movido en el nivel internacional, porque inclusive desde los 80 las políticas educativas fueron colocadas por el Banco Mundial. Y también podríamos ver el tenor de modelos a modelos. Alguien podría decir que el tenor del modelo de la UNESCO es más humano. Y lo que necesitamos nosotros es hacer una escuela humana. Necesitamos formar maestros humanos. O sea, humanos que hagamos, para parafrasear a Paulo Freire, que hagamos de la escuela un espacio de felicidad y que hagamos de la educación un acto amoroso. Cuando nosotros podemos hacer eso, nos sentimos en confianza y podemos colocar la alegría y el buen carácter, el buen humor, para desarrollar la actividad con nuestros estudiantes. Cuando yo puedo colocar bien los aspectos de seguridad, cuidado y protección, la alegría, el buen humor, el buen trato a mis estudiantes, seguro que ya estoy avanzando mucho. Porque aunque ustedes no lo crean, los que van a presentar su examen de ingreso, nada más de escucharme, están capturando las ideas que yo he venido manejando a lo largo de los 6 días, que han sido 7, pero uno fue de instrucciones. El del 10 de mayo fue una transmisión de instrucciones. ¿Sí? Pero ahorita quiero acabar ya con el discurso, porque necesito entrar. Tengo martes, mañana es Día del Maestro, pero aquí voy a estar. Vamos a festejar con una sesión. Festejemos, conmemoremos, hagamos memoria juntos en una videotransmisión el día de mañana. Y bueno, los rasgos del perfil de egreso, como la lengua materna, la calidad de la lengua escrita, las condiciones de claridad, las condiciones de fluidez, todo lo que me van manejando, las situaciones para el manejo de los programas, la formulación de preguntas, los rasgos, revísenlo en el acuerdo 592. Permítanme checar cuánto tiempo llevo. Ya voy a hacer 1 hora. Estoy en 10:24. Y definitivamente aquí corto los discursos. Estoy esperando. Mañana voy a trabajar el instrumento 85. ¿Sí? Les voy a pedir por favor que contesten el instrumento que dice, permítanme, el instrumento que dice instrumento Kile 50. Aquí a ustedes les va a aparecer al revés. Pero el instrumento Kile 50, ¿sí? El instrumento Kile 50. Contéstenlo por favor para mañana. Contéstenlo para mañana y les doy las respuestas. Espero que los que me están viendo y van a presentar su examen ya tengan los instrumentos, porque estos instrumentos son míos. Yo he hecho todos los instrumentos. No me estoy pirateando nada, no estoy haciendo uso de otros materiales. Es lo mío, lo que yo he generado, lo que yo creo que puede servirles. ¿Sí? Y contesten, por favor, el instrumento 50 que yo trabajaré de entrada mañana, sin mayor preámbulo el día de mañana. Me voy directo a mi carpeta donde está el instrumento 85. Ustedes lo ven al revés. El instrumento 85.
A ese me voy yo el día de mañana. Ustedes contestan el instrumento 50 y el instrumento 60 lo vamos a dejar para pasado mañana, ¿sí? Échenle una ojeada, por favor. Échenle una ojeada de ojo y ojeada de hoja. Impriman sus materiales. No es lo mismo que los lean en la computadora a que ustedes impriman sus materiales y los vean ahí. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, ya estaba yo con una de ustedes, una de las asesoradas a través de estas videotransmisiones, y ya me estaba haciendo preguntas. Y me dejó muy claro algo, porque ella me afirmó, es mejor imprimir el material, maestro, porque es más fácil verlo, trabajarlo y llegar al conocimiento. Por eso, maestros, yo sí quisiera pedirles, por favor, ya llevamos una hora, estamos en una hora de transmisión, y quisiera pedirles, por favor, a todos los que están aquí ahorita, que le dieran clic ahí abajito a su izquierda, donde dice compartir, y que una vez que saliera a compartir, lanza un menú, hay 3 botones arriba, el botón de la derecha es el botón que arriba los manda a los grupos, y de ahí pueden mandarme a los grupos para que esto se pueda reproducir. De cualquier manera, tengo subidas en YouTube ya las sesiones 1, 2, 3 y 4. Es decir, tengo subida hasta la del viernes. La de la quinta sesión, que la pretendí subir hoy en la madrugada, no subió, y ahorita estoy dejando aquí la sexta sesión. Llevamos 6. Son muy buenas, hay muchas cosas muy importantes, y además lo más importante es que tienen ahí los reactivos. Tienen el 50, instrumento 50, instrumento 60, instrumento 85, instrumento 86, instrumento 87, instrumento 88, instrumento 89. Tienen esos instrumentos. Tienen las claves de respuesta. ¿Sí? También tienen las claves de respuesta. Y tienen la joyita de la educación preescolar, que es el trabajo sintético. No es sintético porque esté sintetizado, es sintético por la forma metodológica que se usa. Y ahí lo tienen ya ustedes, maestros. Compartan, por favor, estas sesiones. Mañana, sin mayor preámbulo, entro al instrumento 85. Ustedes tienen una tarea, contesten el instrumento 60. Si no pueden contestar el instrumento 60, tienen que checar 5 horas de video, porque el instrumento 60 lo hice con las 5 horas de video que llevo hasta ahorita. ¿Sí? Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Comentarios, regálenme su comentario aquí abajo. Déjenme ver todo la... No, sí, hay muchísima gente que ha entrado. Hay mucha gente que ha entrado. Unos entran y se salen, otros se quedan, otros están aquí, me capturan desde que empieza la sesión, pero díganme cómo vamos. Hagamos este ejercicio. ¿Se va el tiempo rápido? Si se va el tiempo rápido, la clase ha estado muy buena. Cuando el tiempo se va rápido, las sesiones son rápidas, se consume muy rápido el tiempo y el discurso ha sido constante, se va bien. Dicen que sí por ahí, ya están levantando. Pero háganme los comentarios, pongan ahí su comentario, regálenme un comentario. Necesito saber qué están sintiendo, cómo lo están viendo. Ahí Luisa Corral ya nos saludó. Luisa Corral, ya tienes tú los reactivos, ¿verdad? ¿Ya los viste? ¿Ya los ojeaste? Ojalá que nos hagas un comentario. Es una joyita lo que tienen ustedes. Maestros, me despido de ustedes. Hasta mañana, 15 de mayo, Día del Maestro. Les mando un abrazo. Primero tendré que felicitar a las maestras que tengo cercanas a mí, en mi familia, a las maestras que ya han entregado años también en el trabajo, ¿sí? Y nos vemos mañana, 21 a 30 horas, maestros. Hasta mañana. Muy buenas noches. Gracias.